Demet Özdemir ha soltado la bomba. ¿Y saben quién está en el ojo del huracán? Nuestro querido Can Yaman. Parece que la relación entre estos dos, que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, ha vuelto a dar de qué hablar. Y no para bien, precisamente. Mucha gente se está preguntando qué pasa, porque Can Yaman parece que tiene a todo el mundo de uñas. Y ahora parece que Demet ha puesto un poco de luz, o más bien, ha avivado el fuego con unas declaraciones que, no tienen desperdicio. Para ser honestos, la cosa con Can Yaman siempre ha sido un poco intensa, ¿verdad? El tipo tiene una energía que te arrastra, o te repele, no hay término medio. Y su relación con Demet empezó como un cuento de hadas moderno, terminó convirtiéndose en una montaña rusa. Y ahora parece que Demet está contando su versión de la historia, y no es para nada color de rosa. Muchos dicen que Can es un chico apasionado, que se entrega al 100%. Y sí, eso lo vemos en pantalla, es innegable. Pero por lo que cuenta Demet, parece que esa pasión desbordante a veces se cruza con la posesividad. ¿La intensidad desmesurada? No sé, pero suena a que el pobre Can, con toda su buena intención, acaba provocando más de un quebradero de cabeza. Lo que yo creo que está pasando es que Demet, después de un tiempo, se ha dado cuenta de ciertas cosas. Y quizás, solo quizás, está harta de que la gente la siga vinculando a él, o de tener que lidiar con ciertas actitudes que para ella ya no son sostenibles. Y no me extraña, ¿eh? Imaginaos tener a alguien que te quiere tanto, tan encima. Debe ser agotador. Y no es que hablemos mal de Can, ¿eh? Es un actorazo, tiene carisma y seguro que tiene un corazón de oro. Pero a veces las personalidades fuertes chocan. Y cuando esas personalidades son públicas, pues ¡zas! Se arma el revuelo. La verdad es que Demet ha sido muy inteligente al no entrar en detalles escabrosos. Ha sido sutil, pero directa. Ha lanzado unas pullitas que duelen, sin decir nombres directamente, pero todos sabemos de quién está hablando. Y eso es lo que más me fascina de estas cosas, las indirectas que dicen más que 1000 palabras. Muchos recordarán los momentos de idilio, las fotos juntos, las escapadas románticas. Parecía la pareja perfecta. Y de repente, ¡pum! Se acabó. Y ahora, con estas declaraciones de Demet, entendemos un poco mejor por qué. No era solo un tema de agendas o de distancia, que también influye, claro. Había algo más personal. Y es que Can Yaman, para ser honestos, a veces se pone en situaciones un poco complicadas. Su manera de vivir la fama, de relacionarse con sus fans, de expresar sus emociones, todo a lo grande. Y eso para alguien que quizás busca un poco más de calma, puede ser, pues eso, un infierno. A mí me da la impresión de que Demet está intentando poner límites, decir, hasta aquí hemos llegado. Y creo que es muy valiente por su parte, porque sabemos lo que es el mundo de las redes sociales, las críticas, las opiniones de todos. Lo que sí está claro es que Can Yaman tiene una forma de ser que, o te encanta, o te saca de quicio. No hay término medio. Y si Demet Özdemir ha revelado por qué a veces enfurece a todos, creo que tiene mucho que ver con esa intensidad que él tiene, esa forma de vivir la vida y las relaciones a un ritmo que no todo el mundo puede seguir. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet tiene razón al ser más reservada ahora? ¿O piensan que Can es simplemente un apasionado al que no se le entiende bien?